Sean ustedes bienvenidos a esta segunda parte sobre los bonos y obligaciones. En este caso específico nosotros vamos a trabajar con el valor presente. Entonces, una característica importante de los bonos y obligaciones es que esto puede negociarse en el mercado de valores. Es decir, pueden ser comprados y vendidos en cualquier momento, antes de la fecha de redención por personas diferentes, al beneficiario original de la obligación o el bono. Y es por esto que de hecho el precio que pagará un inversionista interesado en la compra de los títulos, llamado precio de mercado, podrá ser a la par, podrá ser sobre la par y bajo la par. ¿Qué significa cuando está a la par? Precisamente lo que significa es que el precio del mercado será igual al valor de redención. Cuando es sobre la par, lo que tenemos es un premio, es decir, que se paga un precio superior al valor de redención. Y por otro lado, entonces tenemos bajo la par, que se considera con descuento, en la que aquí se paga un precio menor al valor de redención. Entonces, a partir de esto, nosotros tenemos que el precio que se fija para una obligación o bono precisamente depende básicamente de los siguientes factores. Entonces, ¿de qué? De la tasa de interés nominal, de la tasa de interés deseada por el inversionista, del tipo de garantía de la obligación o bono, del intervalo de tiempo, el valor de redención, las condiciones económicas del país y muchísimas otras razones más. Pero aquí lo interesante es que con base a esos factores anteriores, de esos factores que se están especificando acá, el inversionista interesado en la compra de esos bonos y obligaciones debe determinar cuánto está dispuesto a pagar por ellos. Entonces, aquí la fórmula que nosotros vamos a considerar precisamente para el valor presente sería esta fórmula que nosotros tenemos por acá. El valor presente, o más bien aquí precio de mercado, a veces se le llama así, sería esta fórmula, ya es conocida, que es utilizada para hallar el valor presente cuando tenemos capitalización compuesta, en la que aquí R lo que se refiere es la tasa de retorno, la tasa de rendimiento. Y entonces aquí tenemos precisamente el valor presente de los intereses que se van capitalizando. Entonces, por eso lo hemos colocado aquí. Entonces vamos a ver el ejemplo número 1 del valor presente. Aquí se establece que un bono corporativo que paga intereses trimestrales de 15% anual, vamos a inmediatamente anotar este dato por aquí, tenemos que esto es un 15% anual, vamos a convertir esto en notación decimal y además, como aquí me dice que paga intereses trimestrales, vamos a convertir esto en términos de trimestral y por tanto esto sería 0.0375 trimestral. Sobre todo porque más adelante va a ser bastante útil, porque aquí dice que es capitalizable cada trimestre. Entonces vamos a tener aquí que n va a ser igual a 12, precisamente como va a ser trimestral, 3 años, cada año tiene 4 trimestres, entonces en total serían 12 trimestres. Aquí además vamos a tener que el valor nominal, que aquí en este caso lo estamos representando con una F, pero que en el video anterior no se le quiso colocar una simbología simplemente porque estábamos introduciendo la temática. Entonces aquí tenemos que el valor nominal sería de 1000 y además nosotros tenemos que la tasa de rendimiento sería de un 20% anual y se capitaliza cada trimestre. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros, para poder determinar aquí el precio que debe pagarse, básicamente lo que nosotros debemos utilizar es esta fórmula que nosotros tenemos aquí. Pero antes vamos a revisar si nosotros tenemos todos los datos que son necesarios para obtener un valor. Aquí tenemos F, que en este caso sería el valor nominal, que sería de 1000. Tenemos la tasa de rendimiento, tenemos aquí el valor de N. Aquí, fíjense que aquí nosotros no tenemos cuál es el interés. Por tanto, primero nosotros vamos a calcular cuál es el interés. Y básicamente el interés nosotros lo podemos calcular multiplicando F por el interés por el tiempo, asumiendo en este caso que el tiempo sería igual a 1. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que F sería 1000, si lo multiplicamos por esta tasa de interés, que sería de 0.0375, el valor que vamos a tener sería de 37.5. Entonces, analizando esto ya, nosotros tenemos todos los datos para empezar a sustituir. Si nosotros sustituimos en esta parte de acá, vamos a tener
que este valor de mercado, este precio de mercado va a ser igual a F, que sería 1000. Tenemos entonces 1 más R, que sería 1 más el 20% anual, pero obviamente como aquí dice que se capitaliza cada trimestre, nosotros lo estamos dividiendo entre 4. Entonces, como lo dividimos entre 4, entonces nos falta elevar aquí a la negativo n. Entonces, n aquí sería 12, por tanto aquí vamos a colocar negativo 12. Entonces, luego que vamos a colocar aquí, más la tasa de interés, perdón, sería más bien el interés sería de 37.5, entonces vamos a colocarlo aquí. Luego vamos a abrir aquí un corchete grande, vamos a colocar este 1 aquí. Y aquí nosotros vamos a hacer precisamente el mismo procedimiento que se planteó aquí. Vamos a colocarlo directamente. Dividido entre R, que R entonces sería igual aquí a un 20%, y es lo que nosotros hemos colocado aquí, que sería entonces 0.2 dividido entre 4. ¿Qué nosotros tenemos que hacer para determinar la solución? Pues simplemente calcular todo esto que está planteado aquí. Ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Por tanto, aquí nosotros vamos a tener que el precio de mercado va a ser igual a lo que resulte de aquí, que entonces esto sería 556.84, y además le vamos a sumar todo esto que está aquí. Si nosotros hacemos esa suma de 556.84 con 332.37, si hacemos esa suma, entonces aquí nos daría que sería 889.21. Bien, entonces ahora nosotros vamos a analizar el ejemplo número 2 de valor presente. Y este dice: 3 años antes de la fecha de redención, el señor Robles invirtió 239.950. Vamos a ir anotando estos datos inmediatamente. Dice que invirtió esa cantidad en comprar 1000 bonos redimibles a la par. Por lo pronto simplemente vamos a especificar que el número de bonos es 1000. Entonces nos hacen la pregunta de cuál es el valor nominal de cada bono si los cupones se cobran cada mes a una tasa de interés de 14.3% anual y la tasa de rendimiento es de 16% y se capitaliza cada mes. Entonces aquí hay un dato que vamos a notar, que es la tasa de interés, que sería de un 14.3% anual, y la tasa de rendimiento sería del 16%, sabiendo de que entonces se capitaliza cada mes. Y a partir de aquí nosotros tenemos que determinar el valor nominal, que sería F. Aquí obviamente nosotros vamos a utilizar esta fórmula de referencia que utilizamos anteriormente. Antes de sustituir en la fórmula, entonces vamos a indicar aquí el valor de n, que como aquí la capitalización es cada mes y aquí se refiere a 3 años, entonces el valor de n sería entonces el número de capitalizaciones, que van a ser 36. Entonces vamos a colocar este dato por aquí y ahora sí vamos a comenzar a sustituir, de tal manera que aquí tenemos este valor es igual a este valor. Entonces vamos a colocar inmediatamente aquí el valor de F, es precisamente el dato que nosotros queremos encontrar. Vamos a anotarlo por aquí. Entonces ahora nosotros sustituimos el valor de R aquí, de tal forma que aquí vamos a tener 0.16 dividido entre 12, porque la capitalización es cada mes. Entonces aquí lo vamos a elevar a la negativo n, es decir, a la negativo 36, de forma tal que aquí vamos a colocar el interés. Fíjense que el interés nosotros no sabemos cuál es, pero aquí sí sabemos que para poderlo calcular debemos multiplicar el valor de F por la tasa de interés, que es de un 14.3% anual. Aquí lo dividimos entre 12 por la misma razón de aquí, por la forma de las capitalizaciones. Entonces aquí por 1 se considera precisamente el tiempo 1. Aquí vamos a abrir entonces un corchete donde vamos a colocar primero este 1, vamos a colocarlo aquí. Y esto es precisamente lo mismo que nosotros hemos colocado aquí, por tanto lo vamos a colocar nuevamente. Y aquí entonces lo vamos a dividir entre R, donde R es precisamente la tasa de rendimiento, que sería del 0.16 sobre 12. A partir de aquí entonces nuestra tarea es poder despejar la variable F. Para esto nosotros vamos a colocar esto igualito para acá. Vamos a calcular cuánto es todo esto que aquí está en el paréntesis y luego elevado a la negativo 36. Esto sería igual a este valor que tenemos aquí. Si entonces nosotros calculamos todo eso que está para acá, todo esto, entonces aquí vamos a tener que nos da este valor. De forma tal
que para nosotros despejar el valor de f ya simplemente sumamos estas dos cantidades, y si sumamos estas dos cantidades entonces vamos a tener que el resultado sería este, de forma tal que ya el valor de f sería el resultado de dividir esta expresión entre esta expresión, y eso resulta que sería 250.024.85, pero esto es el valor de 1000 bonos. Pero entonces aquí la pregunta me dice cuál es el valor nominal de cada bono. Entonces de tal manera que tendría que dividir esta cantidad entre 1000 para saber la valoración de cada uno de los bonos. Entonces aquí vamos a tener que cada bono sería de 250.02485. Entonces hasta aquí ha sido el ejemplo número 2. Entonces vamos a ver un último ejemplo sobre el valor presente de esto de los bonos y obligaciones. Este ejemplo consiste en un caso en donde dice: el ingeniero Rodríguez invirtió 796.575 en la compra de 750 obligaciones de una compañía minera. Vamos a ir anotando estos datos. Fíjense que aquí vamos a denotar que el precio de mercado sería de 796.575. Aquí vamos a indicar que el número de obligaciones es de 750, pero como su valor nominal de cada una es de 1000, para nosotros poder entonces hallar el valor de f, vamos a multiplicar 750 que tenemos acá por el valor de 1000, y vamos a tener entonces que eso sería 750.000. Como dice, se redime a la par y paga intereses de 14% anual los días 10 de marzo y 10 de septiembre. Entonces vamos a colocar aquí que la tasa de interés sería de un 14%, que la tasa de rendimiento es de un 12% anual, sabiendo que se capitaliza cada semestre. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo falta para la redención de los títulos? Obviamente aquí en esta ecuación que nosotros tenemos aquí, que ya hemos utilizado en los ejemplos anteriores, la variable que nosotros tenemos que despejar, o la variable que nosotros debemos determinar, es el valor de n, que indica la cantidad de veces que se va a capitalizar. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo podemos hacer de varias maneras. Una de las formas es sustituir los valores que tenemos aquí en esta ecuación y a partir de ahí despejar la variable n, o en dado caso nosotros primero despejar la variable n y luego sustituir los datos. En este caso nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a despejar la variable n primero, de tal forma que más adelante nos sirva de referencia. Para poder hacer este despeje, primero vamos a colocar esta variable tal cual está aquí. Aquí vamos a colocar esto totalmente igual también, pero aquí esta i de interés se está multiplicando por estos términos que tenemos acá. Si nosotros realizamos esta multiplicación, vamos a tener que i por 1 sería i dividido entre r, vamos a colocarlo aquí, y entonces i por todo esto, vamos a tener que el resultado sería todo esto. Si nos fijamos de este lado de la igualdad, hay expresiones que tienen términos en común, aparte de lo que ya obviamente se produjeron producto de la distribución que se hizo aquí. Por tanto, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a colocar este término de este lado de la igualdad utilizando las propiedades de las ecuaciones, y entonces aquí nosotros vamos a tener que de este lado de la igualdad vamos a tener el valor del precio del mercado menos el interés sobre la tasa de rendimiento. Entonces aquí nosotros de este lado sacamos un factor común, que sería esto que tenemos aquí, y si sacamos eso como un factor común, aquí nos va a quedar el valor de f por acá, y aquí nos quedaría negativo el interés sobre la tasa de rendimiento. A partir de aquí nosotros entonces queremos despejar el valor de n, por tanto vamos a dividir en ambos miembros por esta expresión que tenemos acá, de forma tal que de este lado nos quedaría esto, y de este lado de la igualdad simplemente nos quedaría esta parte de acá. Si ahora entonces nosotros queremos despejar la variable n que está en un exponente, en este caso nosotros vamos a utilizar el logaritmo natural en ambos lados, de forma que aplicando las leyes de los exponentes para logaritmos, entonces este exponente lo vamos a colocar aquí como un coeficiente de esta manera. Y de esa forma entonces, si nosotros despejamos el valor de n, sería todo esto dividido entre esta parte que tenemos aquí, obviamente considerando el signo negativo. Entonces la fórmula para nosotros resolver este problema sería con esto. Y nosotros pudimos haber sustituido y luego haber despejado
pero en este caso decidimos primero despejar y luego sustituir. Entonces vamos a quitar esto de aquí y vamos a colocar la fórmula por acá. Antes de nosotros hacer la sustitución, nos damos cuenta de que hay una variable que nosotros no tenemos cuál es el valor, y es el valor del interés. Para poder calcular el interés, lo que vamos a hacer es que vamos aquí a multiplicar el valor de f, que sería 750.000, por la tasa de interés, que sería de un 14%. Aquí lo estamos dividiendo entre 2 porque todo esto tiene que ser en formato semestral. Aquí el tiempo obviamente lo consideramos como si fuera 1, entonces el interés sería este valor que nosotros tenemos aquí. ¿Qué hacemos con este valor? Entonces sustituirlo cuando corresponda acá. Vamos a tener entonces que esto va a ser igual al logaritmo natural de este valor, que sería este que tenemos aquí, entonces vamos a colocarlo aquí. Y aquí entonces tenemos menos el interés que nosotros encontramos aquí y R que nosotros lo tenemos como dato, y entonces ese valor sería este. Si ustedes se fijan, aquí nosotros colocamos 0.06 porque estamos considerando la capitalización semestral. Entonces por eso lo dividimos entre 2 y aquí tenemos 0.06. Aquí entonces vamos a colocar el valor de F, que sería este que tenemos aquí, y aquí entonces lo mismo que tenemos acá. Bueno, y ya aquí por defecto se colocó 1 más 0.06, donde 0.06 se refiere a la tasa de rendimiento. Si nosotros calculamos todo esto que está aquí, entonces el valor que nos va a dar va a ser 8. Esto significa que todavía faltan 8 semestres para la redención de los títulos. Bien, entonces hasta aquí ha sido este video y espero que les sea de muchísima utilidad.